La Biblia no está diseñada para ser entendida leyéndola como lees el periódico. Y la razón por la que millones la leen durante años sin comprenderla no es porque sean poco inteligentes, es porque nadie les enseñó el método correcto. Este video te va a mostrar exactamente cómo leerla para que finalmente tenga sentido. No como texto religioso confuso, sino como manual profundo de conciencia humana. Y una vez que entiendas esto, nunca volverás a leerla igual. Lo primero que debes saber es esto. La Biblia no es un libro, es una biblioteca completa. 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes durante 1500 años, en 3 idiomas distintos, en contextos culturales completamente diferentes. Hay poesía hebrea, profecía simbólica, narrativa histórica, cartas personales, parábolas, proverbios, todo mezclado. Y cada tipo de literatura tiene sus propias reglas de interpretación. No puedes leer poesía como si fuera historia. No puedes leer parábolas como si fueran reportes literales. Pero la mayoría hace exactamente eso. Lee todo igual. Espera que Génesis sea un reporte científico. Espera que las parábolas sean eventos reales. Espera que Apocalipsis sea predicción literal del futuro. Y cuando leen así, terminan confundidos, porque están usando expectativas modernas para interpretar textos antiguos que nunca tuvieron esa intención. Aquí está el principio que lo cambia todo. No preguntes primero, ¿esto pasó literalmente? Pregunta, ¿qué enseñanza profunda está transmitiendo? Porque la Biblia no fue escrita principalmente como libro de historia verificable. Fue escrita para revelar verdades espirituales y psicológicas sobre la naturaleza humana, sobre Dios, sobre cómo funciona la conciencia. Y para transmitir esas verdades, usa el lenguaje más poderoso que existe, el símbolo, el arquetipo, la metáfora que penetra más hondo que el dato literal. Déjame mostrarte un ejemplo perfecto. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Puedes quedarte años debatiendo si existió un jardín literal, si la serpiente hablaba, si fue una manzana. O puedes entender que estás leyendo un arquetipo profundo sobre la condición humana universal. Adán representa la conciencia humana en su estado original. Eva representa la sensibilidad y el deseo. El jardín representa armonía interior e inocencia. La serpiente representa el pensamiento astuto que introduce duda. El fruto representa el despertar del juicio moral que te saca de la inocencia. ¿Notas la diferencia profunda? Una lectura te deja discutiendo si existió hace 6000 años. La otra te muestra un mapa perfecto de cómo cada ser humano experimenta la pérdida de inocencia, el desarrollo del juicio moral, el nacimiento de la culpa. Ese proceso no pasó una vez en el pasado. Está pasando en cada persona ahora mismo. El texto está señalando una verdad psicológica y espiritual que se repite en cada vida. Pero solo la ves si dejas de leerlo como reporte histórico y empiezas a leerlo como enseñanza simbólica. Entonces, antes de leer cualquier pasaje, hazte 3 preguntas esenciales. Primera, ¿quién escribió esto y para quién? Segunda, ¿en qué contexto cultural e histórico fue escrito? Tercera, ¿qué tipo de literatura es esto? Porque un salmo poético no se lee como una carta doctrinal. Una profecía apocalíptica no se interpreta como crónica periodística. Reconocer el género literario es fundamental. Y aquí está lo que casi nadie entiende. La Biblia no fue diseñada para ser comprendida solo con intelecto. Requiere discernimiento. Y discernimiento no es emoción. No es sentir que Dios te habló. Es la capacidad de distinguir entre lo simbólico y lo literal, entre principio universal y regla cultural de esa época. Esa capacidad no llega leyendo rápido. Se desarrolla leyendo despacio, estudiando contexto, con humildad para cuestionar interpretaciones heredadas. Y el error más destructivo es este: aislar versículos. Tomar una frase fuera de contexto y convertirla en verdad absoluta. Pero un versículo aislado se convierte en pretexto. Puedes justificar casi cualquier cosa si ignoras lo que viene antes y después. Por eso necesitas leer párrafos completos, capítulos completos.
Ver cómo el autor construye su argumento. Comparar cómo usa las mismas palabras en otros lugares, porque la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Ahora hablemos del lenguaje simbólico, porque aquí es donde la mayoría se pierde completamente. Y es la parte más importante, porque la Biblia no solo cuenta historias, usa las historias como contenedores de enseñanza que opera en múltiples niveles simultáneamente. Si solo lees el nivel superficial, pierdes el 90% del mensaje real. Las parábolas son el ejemplo perfecto. Jesús no contaba parábolas para entretener. Las usaba porque el símbolo obliga a pensar. El símbolo separa al que escucha superficialmente del que realmente quiere comprender. Una parábola tiene siempre 3 niveles de lectura. Nivel literal, lo que sucede en la historia. Nivel simbólico, ¿qué representa cada elemento de la historia? Nivel interno, ¿qué parte de tu propia mente o vida está reflejando esa historia? Toma la parábola del sembrador. Nivel literal. Un agricultor sale a sembrar semillas. Algunas caen en el camino, otras en piedras, otras entre espinas, otras en tierra fértil. Solo las que caen en buena tierra dan fruto. Si te quedas en ese nivel, es solo una observación agrícola obvia. Pero nivel simbólico, la semilla representa una idea o enseñanza. La tierra representa tu mente. Los diferentes terrenos representan diferentes estados de receptividad mental. El fruto representa transformación real en tu vida. Y nivel interno. ¿Qué tipo de tierra eres tú ahora mismo? La idea entra, pero se va rápido porque no prestaste atención. Entra con entusiasmo, pero no tiene profundidad y muere ante la primera dificultad. Entra, pero se ahoga entre las preocupaciones y distracciones de tu vida. O entra en profundidad, echa raíces y transforma realmente cómo piensas y actúas. Esa es la pregunta real. Y cada persona puede ser diferente tipo de tierra en diferentes momentos de su vida. Ahora, la Biblia usa símbolos repetidos constantemente. Y cuando identificas esos patrones, todo empieza a cobrar sentido. Luz siempre representa conciencia, entendimiento, claridad. Oscuridad representa ignorancia, confusión. Agua representa vida, renovación, limpieza interior. Desierto representa proceso interno de prueba y transformación. Montaña representa elevación espiritual. Pan representa sustento interior, no solo físico. Puerta representa punto de decisión. Y aquí está lo crucial. La Biblia habla más en arquetipos que en individuos históricos aislados. Un arquetipo es un patrón universal de experiencia humana. Cuando lees sobre Abraham, no es solo un hombre que vivió hace 4000 años. Representa el arquetipo de fe, dejar lo conocido y caminar hacia lo desconocido confiando en algo mayor. Cuando lees sobre Job, representa el arquetipo del sufrimiento injusto y cómo la mente lo procesa. Cuando lees sobre David, representa el arquetipo del líder imperfecto que aún así busca alinearse con propósito superior. Otro ejemplo perfecto. Moisés sacando al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Nivel literal. Evento histórico de liberación nacional. Nivel simbólico. Egipto representa esclavitud mental y emocional. El desierto representa el proceso interno de transformación. La tierra prometida representa un estado de conciencia más elevado. El viaje no es solo geográfico, es psicológico y espiritual. Y ese mismo viaje lo hace cada persona que decide salir de sus propias esclavitudes internas hacia un estado de mayor libertad y claridad. También debes entender expresiones culturales. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, no significa miedo paralizante como le tienes a un peligro. Significa reverencia profunda. Reconocimiento consciente de que existe un orden espiritual mayor que tu ego individual. Es respeto, no terror. Pero si lo lees literalmente sin entender el contexto cultural del idioma hebreo, malinterpretas completamente el mensaje. Y aquí está la regla de oro. Nunca aísles un versículo del contexto completo. Un versículo fuera de contexto se convierte en pretexto para justificar lo que tú quieres. Siempre lee el párrafo completo, el capítulo completo si es necesario. Pregúntate, ¿qué estaba diciendo el autor antes de esto? ¿Qué viene después?
¿Cuál es el argumento completo? Porque cuando entiendes el flujo del pensamiento, el significado se vuelve claro. Ahora que entiendes que la Biblia funciona en capas y usa símbolos, necesitas un método práctico para leerla correctamente. Porque sin método, vas a seguir leyendo igual que antes. Así que aquí están los 5 pasos que transforman cómo lees. Paso 1. Lee despacio. No avances por cantidad de capítulos, avanza por profundidad de comprensión. Una sola parábola bien entendida, bien meditada, bien aplicada a tu vida, vale infinitamente más que 10 capítulos leídos rápido sin reflexión. La Biblia no es para consumir, es para digerir, y la digestión requiere tiempo. Paso 2. Subraya palabras clave y patrones. Identifica términos que se repiten. Las repeticiones nunca son casuales. Revelan énfasis intencional del autor. Si una palabra aparece 3 veces en un párrafo, es porque es central para entender el mensaje. Márcala, obsérvala. Pregúntate por qué el autor insiste en ese concepto específico. Paso 3. Haz preguntas activas mientras lees. No seas receptor pasivo, sé investigador activo. Pregúntate constantemente, ¿qué está enseñando realmente este pasaje? ¿Es literal o simbólico? ¿A quién iba dirigido originalmente y por qué? ¿Qué contexto histórico o cultural necesito entender? ¿Qué representa esto hoy en mi propia vida? Esas preguntas transforman lectura superficial en estudio profundo. Paso 4. Compara textos entre sí. La Biblia se interpreta con la Biblia. Si encuentras un símbolo en un libro, búscalo en otros libros. Si Jesús habla de luz, busca cómo se usa luz en los profetas, en los salmos, en las cartas. Cuando ves que el mismo símbolo se usa consistentemente con el mismo significado a través de múltiples autores y épocas, confirmas su interpretación correcta. Eso es hermenéutica seria. Y paso 5, el más importante. Aplicación interna. Si un pasaje no transforma algo en tu forma de pensar, de ver la vida, de relacionarte contigo mismo o con otros, entonces no lo comprendiste realmente. Porque la Biblia no es para acumular información teológica en tu cabeza, es para desarrollar discernimiento y sabiduría que se manifiestan en cómo vives. El conocimiento que no se vuelve transformación práctica es conocimiento muerto. Entonces, déjame darte la perspectiva final que lo une todo. La Biblia no es un libro para debatir con otros y demostrar quién tiene razón. Es un espejo para observarte a ti mismo con honestidad brutal. Cuando alguien la usa principalmente para juzgar a otros, para sentirse superior, para ganar argumentos, esa persona no la entendió. Cuando alguien la usa para crecer en conciencia, para cuestionar sus propios patrones, para desarrollar compasión y sabiduría, esa persona la está leyendo correctamente. Y aquí está la verdad que cierra todo. La Biblia no se entiende desde el miedo, se entiende desde el deseo genuino de comprender. Si la lees buscando amenazas de castigo, encontrarás versículos de juicio. Si la lees buscando sabiduría para vivir mejor, encontrarás principios profundos. Si la lees buscando control sobre otros, la usarás como arma. Si la lees buscando conocerte más profundamente, se volverá un mapa de tu interior. La diferencia no está en el texto. El texto es el mismo para todos. La diferencia está en el lector, en su intención, en su madurez, en su disposición para cuestionar sus propias creencias heredadas, en su humildad para admitir, tal vez no entendí esto correctamente durante años. Leer la Biblia correctamente no significa memorizar más versículos. Significa desarrollar una mente capaz de distinguir entre símbolo y literalidad, capaz de situar textos en su contexto, capaz de ver patrones, capaz de aplicar enseñanza antigua a vida contemporánea. Esa capacidad se llama sabiduría, y la sabiduría no se gana leyendo rápido, se cultiva leyendo profundo. Cuando aprendes a leer así, la Biblia deja de ser un libro religioso, confuso, lleno de contradicciones aparentes, y se convierte en lo que siempre fue, un manual extraordinariamente profundo sobre conciencia humana, sobre patrones psicológicos universales, sobre cómo funciona la mente, sobre cómo desarrollar discernimiento,
sobre cómo vivir con integridad y propósito. Escrito en el lenguaje más poderoso que existe, el símbolo que atraviesa el tiempo y habla directamente a quien está listo para escuchar.